En última instancia, esta es la historia de cómo el lobby israelí socavó a Estados Unidos, arruinó el Medio Oriente y puso en marcha una serie de crímenes internacionales contra la humanidad. El siguiente artículo de Jeffrey Sachs fue publicado en Common Dreams. Sachs es el presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU y ha servido como asesor especial de los secretarios generales de la ONU, Kofi Annan, Ban Ki-moon y Antonio Guterres. Es oficial ahora. El aliado más cercano de Estados Unidos, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien recibió más de 50 ovaciones de pie en el Congreso hace solo unos meses, está acusado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Estados Unidos debe tomar nota. El gobierno estadounidense es cómplice de los crímenes de guerra de Netanyahu y ha sido un socio pleno a violenta campaña de Netanyahu por el Medio Oriente. Durante 30 años, el lobby israelí ha inducido a Estados Unidos a librar guerras en nombre de Israel, diseñadas para prevenir la aparición de un Estado palestino. Netanyahu, quien llegó al poder por primera vez en 1996 y ha sido primer ministro durante 17 años desde entonces, ha sido el principal defensor de las guerras respaldadas por Estados Unidos en el Medio Oriente. El resultado ha sido un desastre para Estados Unidos y una catástrofe sangrienta, no solo para el pueblo palestino, sino para todo el Medio Oriente. Estas no han sido guerras para defender a Israel, sino más bien guerras para derrocar gobiernos que se oponen a la opresión de Israel sobre el pueblo palestino. Israel se opone ferozmente a la solución de dos estados solicitada por el derecho internacional, la Iniciativa de Paz Árabe, el G20, los BRICS, la Organización de Cooperación Islámica y la Asamblea General de la ONU. La intransigencia de Israel y su brutal represión del pueblo palestino han dado lugar a varios movimientos de resistencia militante desde el comienzo de la ocupación. Estos movimientos cuentan con de varios países de la región. La solución obvia a la crisis entre Israel y Palestina es implementar la solución de dos estados y desmilitarizar a los grupos militantes como parte del Pro-Son-Plan. El enfoque de Israel de Starstnith Mikameli es sortalis y tiros en forever Borisongen Israelis y recrear de un Medio Oriente sin un Estado palestino, en lugar de hacer la paz, no hay una guerra interminable. Lo que es impactante es que Washington ha entregado el ejército de Estados Unidos y el presupuesto federal a Netanyahu para sus desastrosas guerras. La historia de la completa toma de control de Washington por parte del lobby israelí se puede encontrar en el notable nuevo libro de Ilan Pappé, Lobbying for Zionism on Both Sides of the Atlantic, 2024. Netanyahu repetidamente dijo al pueblo estadounidense que serían los beneficiarios de sus políticas. De hecho, Netanyahu ha sido un desastre absoluto para el pueblo estadounidense, drenando el tesoro de los Estados Unidos de billones de dólares, desperdiciando la posición de Estados Unidos en el mundo, haciendo cómplice a los Estados Unidos de sus políticas genocidas y acercando al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Si Trump quiere ser a América Gandra de nuevo, emigrar serie de las terbis saben a negat, picolando su sumisión de Washington al lobby israelí. El lobby israelí no solo controla los votos en el Congreso, sino que coloca a defensores intransigentes de Israel en puestos clave de seguridad nacional. Estos han incluido a Madeleine Albright, secretaria de Estado de Clinton, Louis Libby, jefe de gabinete del vicepresidente Cheney, Victoria Nuland, asesora adjunta de Seguridad Nacional de Cheney, embajadora de la OTAN de Bush Jr., secretaria adjunta de Estado de Obama, subsecretaria de Estado de Biden, Paul Wolfowitz, subsecretario de Defensa de Bush Sr., subsecretario de Defensa de Bush Jr., Douglas Feith, subsecretario de Defensa de Bush Jr., Abram Shulsky, director de la Oficina de Planes Especiales, Departamento de Defensa de Bush Jr., Elliot Abrams, asesor adjunto de Seguridad Nacional de Bush Jr., Richard Pearl, presidente de la Junta de Política Nacional de Defensa de Bush Jr., Amos Hochstein, asesor principal del secretario de Estado de Biden, y Antony Blinken, secretario de Biden. En 1995, Netanyahu describió su plan de acción en su libro Luchando contra el terrorismo,
Para controlar a los terroristas, la caracterización de Netanyahu de los grupos militantes que luchan contra el gobierno ilegal de Israel sobre los palestinos, no es suficiente luchar contra los terroristas. En cambio, es necesario luchar contra los regímenes terroristas que apoyan a tales grupos. Y Estados Unidos debe ser quien lidere. El cese del terrorismo debe ser, por lo tanto, una demanda clara, respaldada por sanciones y sin recompensas adjuntas. Como en todos los esfuerzos internacionales, la aplicación vigorosa de sanciones a los estados terroristas debe ser liderada por Estados Unidos, cuyos líderes deben elegir la secuencia, el momento y las circunstancias correctas para estas acciones. Como Netanyahu dijo al pueblo estadounidense en 2001, reimpreso como el prólogo de 2001 de Luchando contra el Terrorismo. Lo primero y más crucial que hay que entender es esto. No existe terrorismo internacional sin el apoyo de estados soberanos. El terrorismo internacional simplemente no puede sostenerse por mucho tiempo sin los regímenes que lo ayudan y lo instigan. Si se elimina todo este apoyo estatal, todo el andamiaje del terrorismo internacional se derrumbará en polvo. La red terrorista internacional se basa así en regímenes: Irán, Irak, Siria, el Afganistán de los talibanes, la Autoridad Palestina de Yasser Arafat y varios otros regímenes árabes como Sudán. Todo esto fue música para los oídos de los neoconservadores en Washington, quienes de manera similar apoyaban las operaciones de cambio de régimen lideradas por Estados Unidos, a través de guerras, subversión encubierta, revoluciones de color lideradas por Estados Unidos, golpes violentos, etc., como la principal forma de tratar con los adversarios percibidos de Estados Unidos. Después del 11 de septiembre, los neoconservadores de Bush Jr., liderados por Cheney y Rumsfeld, y los miembros internos del lobby de Israel de Bush Jr., liderados por Wolfowitz y Feith, se unieron para rehacer el Medio Oriente a través de una serie de guerras lideradas por Estados Unidos contra los objetivos de Netanyahu en el Medio Oriente, Líbano, Irán, Irak, Siria y el este de África Islámico, Libia, Somalia y Sudán. Als papelodjurek svavievritis giradawist en litain sederita tegnuer papa. El plan de guerra del lobby neoconservador pro-Israel fue mostrado al general Wesley Clark durante una visita al Pentágono poco después del 11 de septiembre. Un oficial sacó un papel de su escritorio y le dijo a Clark: «Acabo de recibir este memo de la oficina del secretario de Defensa. Dice que vamos a atacar y destruir los gobiernos de 7 países en 5 años. Vamos a empezar con Irak y luego nos moveremos a Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irán». En 2002, Netanyahu promovió la guerra con Irak ante el pueblo estadounidense y el Congreso prometiéndoles que si eliminan a Saddam, el régimen de Saddam, les garantizo que tendrá enormes repercusiones positivas en la región. La gente que está justo al lado en Irán, los jóvenes y muchos otros, dirán que el tiempo de tales regímenes, de tales déspotas, ha terminado. Un nuevo relato notable de un informante sobre el papel de Netanyahu en liderar la guerra de Irak también proviene del retirado sargento mayor del Comando de la Marina, Dennis Fritz, en su libro Traición Mortal, 2024. Cuando Fritz fue llamado a desplegarse en Irak a principios de 2002, preguntó a altos funcionarios militares por qué Estados Unidos se estaba desplegando en Irak, pero no obtuvo una respuesta clara. En lugar de liderar a los soldados en una batalla que no podía explicar ni justificar, dejó el servicio. En 2005, Fritz fue invitado de nuevo al Pentágono, ahora como civil, para ayudar al subsecretario Douglas Feith en la desclasificación de documentos sobre la guerra, para que Feith pudiera usarlos para escribir un libro sobre la guerra. Fritz descubrió en el proceso que la guerra de Irak había sido impulsada por Netanyahu en estrecha coordinación con Wolfowitz y Feith. Aprendió que el supuesto objetivo de guerra de Estados Unidos, contrarrestar las armas de destrucción masiva de Saddam, era un cínico truco de relaciones públicas liderado por un miembro interno del lobby israelí, Abraham Shulsky, para obtener el apoyo del público estadounidense para la guerra. Irak iba a ser la primera de las 7 guerras en 5 años, pero como explica Fritz, las guerras posteriores se retrasaron por la insurgencia iraquí antiestadounidense.
No obstante, Estados Unidos finalmente fue a la guerra o respaldó guerras contra Irak, Siria, Libia, Somalia, Sudán y Líbano. En otras palabras, Moore llevó a cabo los planes de Netanyahu, excepto en el caso de Irán. Hasta el día de hoy, de hecho, hasta esta hora, Netanyahu trabaja para incitar una guerra de Estados Unidos contra Irán, una que podría abrir la Tercera Guerra Mundial, ya sea por Irán logrando un avance hacia las armas nucleares o por el aliado de Irán, Rusia, uniéndose a tal guerra del lado de Irán. El trabajo en equipo del lobby neoconservador israelí ha marcado una de las mayores calamidades globales del siglo XXI. Todos los países atacados por Estados Unidos o sus proxies, Irak, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y Siria, ahora yacen en ruinas. Mientras tanto, el genocidio de Netanyahu en Gaza continúa a buen ritmo, y una vez más está opuesto a la voluntad unánime del mundo. Esta semana, al vetar una resolución de alto el fuego del Consejo de Seguridad de la ONU, que fue respaldada por los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. El verdadero problema que enfrenta la administración Trump no es defender a Israel de sus vecinos, quienes piden repetidamente, casi a diario, la paz basada en la solución de dos estados. El verdadero problema es defender a Estados Unidos del lobby israelí. Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.